componente de desarrollo, porque si no, iban a volver a lo mismo, al narcoterrorismo y al narcotráfico. Y se crea este sistema, plan piloto, o como quieran llamarlo, BRAE, programa piloto, programa especial de desarrollo, también el nombre que los haga más feliz, el que quieran, no tenemos problemas. Y lo asume con la conducción la presidencia del Consejo de Ministros y la vicepresidencia el Ministerio de Defensa, porque tiene de los 3 componentes, numéricamente tiene 2. Pero como el Consejo de Ministros o la presidencia del Consejo de Ministros es un saco que no tiene fondos y le meten y le meten y le meten responsabilidades y más responsabilidades, no tiene un sector de la administración, pero todo lo que no quieren los demás se lo meten al pobre presidente del Consejo de Ministros. También esto. Pero como el presidente del Consejo de Ministros sabe que el día tiene 24 horas y no más, no tiene tiempo, y de repente no le gustó mucho el tema, ¡pac!, le soplaron el tema. ¿A quién? Al Ministerio de Defensa, que tenía la vicepresidencia y tenía 2 de los componentes. Y entonces la Secretaría Técnica o la Secretaría Ejecutiva, o también como les plazca llamarla, estaba en el Ministerio de Defensa, pero el doctor Jorge Durán, a quien nombraron ampulosamente responsable político, un término y unas responsabilidades del tamaño de un libro, pero con recursos del tamaño de lo que se ve en un microscopio, al pobre Jorge Durán, por llamarlo responsable político, alguien tiene que comer pato. Y lógicamente, como alguien tiene que pagar pato, el responsable político, que suena maravillosamente, paga pato. Y le decían de todo, pero yo sin usted nunca lo veo. Usted tiene que estar acá en el BRAE. Y el doctor Durán, con lógica, porque lo estudiamos, lo habíamos pasado del presidencia del Consejo de Ministros al Ministerio de Defensa. ¿Para hacer qué? Si no es unidad ejecutora, si no tiene un Cristo partido por la mitad, si no le dan un centavo, si hay que recurrir hasta PNDU para sacar su remuneración, etcétera, 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 y se pelean quién paga su celular, si lo paga Defensa o lo paga la PCM, porque esto es kafkiano, la administración. Llegamos a la conclusión pues, que tenía que estar en Defensa. Y ahí le hicimos y le armamos una secretaría, porque el señor era el responsable político. Parecería que tenía un ministerio bajo sus pies y bajo sus órdenes. No tenía nada, 0 puntos, 0 goles, sin una secretaria, y le decían, vive acá, pero tampoco te doy vivienda. Cuando lo que tenía que hacer era estar acá para poder articular que los diferentes ministerios que tenían los presupuestos para hacer cosas en el BRAE lo cumplieran. Y entonces tenía que comenzar a hacer gestiones por todos lados para que eso que estaba proyectado, para que eso que estaba programado se pudiera cumplir. Y entonces, con Durán, este nombre así ampulosísimo que conocemos, pero que es una persona común y corriente y con buena voluntad, creamos unas patas que tuviera este nombre ampuloso bajo él. 4. Uno que se dedicara a estar detrás de todos los ministerios sociales. ¿Para qué? Para que cumplieran con su cometido, para que realmente se contagiaran de cierta mística de desarrollo para ir al BRAE y hacer las cosas que se debían hacer. Otro, para los pequeños programas de desarrollo y todo lo que significaba los ministerios de infraestructura. Uno diferente, que está acá, el almirante
Coquela, que tenía que ver la relación civil-militar y todo lo que ayudaban los institutos armados en la cosa que no era necesariamente del tipo bélico interno, como las acciones cívicas, etcétera, conseguir hasta donaciones, porque hemos tenido que conseguir hasta las vacunas y las medicinas donadas de Estados Unidos, con lo que se van a implementar las postas médicas de toda la zona del BRAE, también conseguido donado, porque estas son las carencias del país. Y había que comprometer, y otra pata de mesa más, un tipo de liebre que estuviera entre Lima y la zona del BRAE, trayendo las inquietudes de alcaldes y gobiernos regionales. Gobiernos regionales, por cierto, salvo uno o dos, en que no se involucraban en el tema, porque sus provincias que están en el BRAE eran prácticamente limítrofes, no se veían. Esta no me importa mucho, no le doy recursos. Los alcaldes un poco más, un poco menos, pero como era un problema integral con una ligazón coca-terrorismo, parte de ellos pertenecían al mismo sistema y entonces había una doble cara. En la puerta de varias municipalidades, en la llamada Plaza Mayor o Plaza de Armas, también como les dé la gana de llamarlas, allí se secaba la hoja de coca. En las narices de todas las autoridades, en las plazas de armas de los lugares. Esto es el BRAE, vinculado todo. Y las rondas campesinas o los comités de autodefensa antiguos, hoy día no necesariamente, ojo, son confiables. Hay de todo, hay buenos, malos y regulares. En consecuencia, tampoco te puedes prodigar en entregarte como Fuerza Armada y fuerzas policiales a esta gente que está metida en el tema y que se ha ido socializando con las poblaciones. Ya no son el terrorista que conocimos de décadas pasadas. Ahora es un terrorista o narcoterrorista que va con la sonrisa, que compra hasta las aves de corral a precios exorbitantes, regala en buena cuenta dinero desde los mochileros y entonces se han ido adaptando a las pequeñas poblaciones y siendo prácticamente los padrinos de las mismas. Ya no es el malo de la película, ahora es el bueno, es el que paga más. Y su componente ideológico no es que haya desaparecido, un poco se ha convertido como antes había compartimentos estancos, muchísimo en un lado ideológico en el terrorismo y muchísimo de mercantilista en el tema del narcotráfico. Hoy día ya no. La cuestión ideológica se redujo, no ha desaparecido, se ha reducido. Pero hoy día el componente mercantil es muchísimo mayor. El crematístico y el ánimo del lucro es muchísimo mayor. Y estos agentes del terrorismo inicial han sido, pues, en buena medida también utilizados como mercenarios. Y después han pasado a otros niveles. Como decían varios de quienes me han antecedido con razón, una asociatividad. Y en algunos lados se ha mantenido lo de mercenarios. Cobran cupos, dan protección. En otros ya asociados, son socios los dos de las posas, etcétera, y de los resultados. Pero hay otros que ya forman solitos firma y están ellos con sus propias posas. Y sale, y sale, y sale. Entonces, lo bueno es que el Estado tomó la decisión de ingresar acá a sabiendas que es una cosa peligrosa, a sabiendas que cuando no haces nada, nadie te va a criticar, a sabiendas de que si todo está tranquilo,
no va a haber un herido, a sabiendas que si dejas que todo continúe, no va a haber ningún muerto. Pero el narcoterror sigue avanzando y sigue haciendo leña y pabilo a los consumidores y sobre todo a nuestra juventud, porque ya no solamente sale fuera, sino una buena cantidad quedan acá para el consumo. Y ese consumo hace estropicios en nuestra juventud y lo vemos por todos lados. Entonces se ha tomado la decisión difícil, decisión que te expone, decisión que tiene costos políticos, pero que hay que enfrentarlos. Y la Fuerza Armada, con pocos recursos, con mucha mística, sí, con poca preparación, también hay que decirlo, porque dicen, ¿cómo no mandan? Gente mayor en el ejército, ¿dónde está? Oigan, es el servicio militar. ¡Qué espanto! Encontraron unos menores, pero si te falsifican partidas y cuando no hay documentos, como en muchas zonas te dicen que tienen 18, porque lógicamente su pobreza extrema la palian con un uniforme, con alimentación, con techo y con una propina. Y por supuesto, vayan a diferenciar a alguien que tiene 17 físicamente de alguien que acaba de cumplir 18. Yo preguntaría, ¿cómo? Y cosas que hay que decir las cosas conforme se va avanzando. Y entonces cierta prensa presiona y dice, ¡qué horror! El helicóptero no tenía protección y no tenía blindaje. Cuando se sabe perfectamente que en la mayoría de los sitios que hay que combatir, los helicópteros no tienen blindaje, porque según los técnicos les quita operatividad, blindaje. Y en la selva querían también que todos llevaran su chaleco, cuando la experiencia te la dice que no se la quieren poner. Y entonces, el día de ayer nos llevaron, debido a esta presión seguramente mediática, la relación de todo lo que debían tener estos soldaditos de servicio militar, que mientras no tengamos una Fuerza Armada profesional, que la vamos a tener y que no se podía tener porque habían solamente 4 reenganches de lo del servicio militar, límite que ya no lo hay, y vamos a poder tener suboficiales, sargentos, cabos, etcétera, como en otros países, que los quitas a los 20 y tantos años. Entraron a los 18, 4 reenganches de 2 años cada uno, terminaron en los 28. O sea, a los 28 cambiar de oficio, a los 28 cambiar de profesión, a los 28 conseguir otro trabajo porque te votaron. Ese límite ya lo hemos quitado para que se vaya profesionalizando. Pero la profesionalización, ¿cuántos años te va a significar? Varios. Esto no se hace del día a la mañana. Y entonces, bajo esta presión, a veces mediática, que no tiene mucho sentido, te comienzan a poner ciertos paradigmas de lo que debe ser tu soldado. Y ayer nos mostraban lo que debía tener el soldado. Y lo comenzamos a ver, oigan ustedes, me parecía ver jugar a gente de edad madura como si fueran mis nietos con sus transformes, sus cosas. Mangas largas, con un calor de la patada ahí donde están. El visor nocturno, todos con su visor cuando lo necesitas. El chaleco, que unos pesan 5, 7, 10 kilos, no sé. El fusil, que pasa tanto. La otra cosa que no se llama, y fuimos sumando. Llegaban a cerca de 40 kilos. Oigan, pónganle a Schwarzenegger 40 kilos y no puede caminar. Figúrense a ese soldadito que lo acabas de captar, que le has dado 6 u 8 meses o 10 meses, no te digo entrenamiento, de instrucción, y que ha entrado como un alfeñique que recién comienza a hacer músculo, que pesa 40, 45, no llega a 50 kilos,
ponle cerca de 40 más.